todos los trabajadores sean un poquito más felices. Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Vamos a constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia. Solo puedo asegurarle que seré el primer argentino a la hora de la austeridad. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Tienen un solo nombre, son asesinos repudiados por el pueblo argentino. 4 personas a las que nadie votó deliberaban y comunicaban al resto de los argentinos quién podía andar por las rutas del país y quién no. Hora Liberada, todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. Por Radio La Tosca, 95.1. Ajedrez. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, cejo alfil, encarnizada, reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonía. Todo el mundo contento está. Buenas, y seguimos así con Hora Liberada. Este es el segundo programa y les sigue hablando León Nicanov y sigue estando aquí José Tevez y detrás del micrófono, como siempre, Matías Gómez y desde operando Nicolás Pérez, que le mandamos un saludo. ¿Cómo está, José? ¿Bien? Bien, compañero, acá andamos en el segundo programa de Hora Liberada, bueno, ya con lo que es... ¿Contento por el segundo programa? Te soy honesto, déjame serte honesto, no estaba seguro que íbamos a llegar al segundo programa, así que contento, todo un éxito. Sí, ya pasó, ya el primer programa, ya menos ansiedad, menos nervio, y así que acá estamos, transitando ya el segundo programa. Nos metemos de lleno entonces con el programa, contando un poquito lo que vamos a hablar hoy. Vamos a seguir en sintonía con el programa pasado, del sábado, hablando del conflicto de Palestina e Israel, que el anterior programa nos quedó un poquito corto con la entrevista a Federico, así que lo vamos a seguir tratando este programa. También vamos a mencionar el conflicto, el bombardeo de Estados Unidos en Irak, el nuevo bombardeo, y el Estado Islámico, que está asentado en una parte de Irak y otra en Siria. Sí, en el ámbito nacional tenemos, proyectando con lo de la semana pasada, la situación de los despidos y las suspensiones, qué sucedió con Lir y Done esta semana, donde hubo declaraciones de Capitanich y donde hubo una serie de situaciones que ya después vamos a ir a
ampliando. Sí, y también las noticias, bueno, más importantes, o más resonancia esta semana fueron en el ámbito económico, como fue el proyecto de ley de abastecimiento y el proyecto de ley del pase de la deuda al Congreso. Y para eso vamos a tener una entrevista con Miguel Solé, que bueno, nos va a contar un poquito de qué se trata esto de la ley de abastecimiento y el pase de la deuda al Congreso. Y después ya tenemos en el ámbito local, tenemos esta semana lo que sucedió con el cierre de la Biblioteca Obrera, o el intento de clausura por parte de la Municipalidad de Santa Rosa. Así que tenemos un invitado. Sí, Adrián Merlot, que es un integrante del Centro Cultural que bueno, funciona como sede del Partido Socialista, como biblioteca obrera y como un centro cultural donde se realizan diferentes actividades. Bueno, por eso ya para finalizar el programa, y también tendremos, nuestro personaje ilustre de la semana. Una mención que vamos a hacer a un personaje público, así que bueno, un regalito. Escuchamos un temita y ya volvemos con el programa. La semana pasada habíamos hablado del conflicto de Palestina e Israel, que se había reanudado el 8 de julio con la llamada Operación Margen Protector, y que va dejando alrededor de 2.000 palestinos muertos y alrededor de 70 israelíes. Esta semana siguieron los bombardeos luego de romper una tregua de 72 horas en Gaza por parte del ejército de Israel. El martes, Israel bombardeó una casa de 4 pisos en la cual murieron 24 personas y 3 de ellos eran menores. Al día siguiente, el ejército de Israel volvió a bombardear y mató a la hija y a la esposa de un líder de Hamas. Yo me pregunto qué hubiera pasado a nivel mundial si un integrante de Hamas hubiera matado
a la hija y a la esposa de un alto claro. militar de Israel, la conmoción mundial. No hubiese sido lo mismo. Claro, exactamente, no hubiera sido lo mismo. Y bueno, siguieron los bombardeos y mataron a 3 líderes de Hamas. Bueno, este conflicto desde el martes, que se reanudaron los bombardeos, como estaba diciendo, después de una tregua de 72 horas, ya llevan 38 muertos. Y bueno, y van desde el 8 de julio, 10.000 palestinos heridos, 10.000, para ser más exacto, 10.030 palestinos heridos. Bueno, también apareció esta semana, creo que fue, o en estos días, un niño israelí muerto, ¿no? Y también esto hizo también para reanudar los bombardeos de Israel contra Palestina, o sea, tienen como otra excusa. Sí, este es un tema que vamos a seguir tratando a lo largo de los programas. El siguiente programa vamos a intentar contactarnos con Pedro Brieger, que es uno de los tipos de los periodistas que más saben y que está especializado en Medio Oriente. Pero bueno, porque es un tema que como habíamos dicho en el programa anterior, se inició en el año 48, llevan 66 años, es uno de los conflictos más largos, porque abarca gran parte del siglo XX y se extiende hasta nuestros días, pero que hoy en los medios de comunicaciones no está teniendo tanta importancia, si bien tuvo una gran cobertura en julio, cuando era el momento, digamos, más fuerte en términos militares, con más muerte, sigue el conflicto, porque es una violación permanente a los derechos humanos de los palestinos. Sí, sobre todo, porque es un conflicto que efectivamente no parece tener solución, o sea, solución es lo que todos piden, ¿no? Sí. Pero hay muchos elementos como para que uno llegue a la conclusión de que no, o sea, se va a seguir profundizando. Sí. Nosotros vamos a seguir tratando, más allá de que en las noticias no aparezcan con tanta frecuencia, porque no hay un bombardeo, un nuevo bombardeo. De todas maneras, como estaba diciendo, es una violación permanente desde hace 66 años, porque recordemos que la Franja de Gaza, que es hoy a lo que se reduce Palestina, es un territorio de 380 kilómetros cuadrados en donde viven 1.800.000 palestinos. Es el territorio más poblado del mundo y además está bajo jurisdicción de Israel, porque no tiene ni acceso al mar ni acceso aéreo. Israel también controla los datos de la población de Palestina, de la franja, de lo que queda de Palestina, de la Franja de Gaza, y le ha aplicado ya desde hace muchos años un bloqueo feroz a los palestinos de la Franja de Gaza. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, siguiendo en la sintonía internacional de política internacional, es importante señalar que Estados Unidos esta semana nuevamente bombardeó Irak en otro conflicto que es totalmente distinto. Bombardeó a Irak nuevamente Estados Unidos con el argumento de destruir al Estado Islámico. Realmente es un tema muy complejo que, como estaba diciendo, vamos a intentar tratarlo en el siguiente programa con Pedro Brieger sobre esto. Pero para intentar enmarcarnos un poco en este conflicto y entender un poquito qué es el Estado Islámico, se puede decir que es un grupo de yihadistas que se había creado con anterioridad a esto. Un grupo de mercenarios. Sí, un grupo de mercenarios que se había iniciado, se había creado con anterioridad ya por el año 2004. Algunos dicen que fue una ramificación de Al-Qaeda. Pero el 29 de junio de este año, este grupo de yihadistas establece un califato que se extiende desde el este de Irak hasta Alepo. Alepo es la segunda ciudad más importante de Siria. La capital, la ciudad más importante de Siria es Damasco, que es la capital. Y se autodenominan Estado Islámico. Bueno, pero recordemos que este grupo islámico, mercenario, fue financiado por Estados Unidos. Sí. El 8 de agosto, Estados Unidos nuevamente bombardea Irak. Pero bueno, este grupo empezó a ser financiado. Lo importante de esto es que este grupo empezó a ser financiado y empezó a tener, gran magnitud, y se incrementó su estructura armamentística
de dimensión, porque se ha expandido enormemente en este último tiempo, y su intención es seguir extendiéndose. Como estaba diciendo, abarca parte de Irak y parte de Siria. Bueno, incluso la misma Hillary Clinton, en un momento tremendo de honestidad brutal, dijo que ellos mismos financiaban mal, y que si lo hubiesen financiado mejor, esto no hubiese ocurrido. Claro. Estamos hablando, digamos, de... Sí, si lo hubieran financiado mejor y antes, esto no hubiera ocurrido. Digamos, este Estado Islámico, que también se denomina ISIS, no se hubiera sentado en un califato en Irak y Siria. Porque, recordemos, un antecedente importante a tener en cuenta es que en el año 2011, cuando estalló la guerra civil en Siria para derrocar al presidente sirio, Bashir al-Assad, Estados Unidos financió a lo que hoy se llama Estado Islámico, pero que en ese momento, en el 2011, se autodenominaban, y los mismos norteamericanos lo denominaban, Ejército Libre del Pueblo, que, como estaba diciendo, es un grupo de amplio, de gran amplitud, de yihadistas mercenarios, porque lo integran diferentes nacionalidades. Claro, tal cual. Inglesa. Entonces, entonces teníamos la guerra civil en Siria, que ya van dejando, según datos de la ONU, 191.000 muertos Siria. Entonces, el gobierno de Siria luchando contra el ejército, entre comillas, libre del pueblo. ¿Qué pasó? Porque ahora Estados Unidos está en contra y bombardea las sedes del Estado Islámico, del antes Ejército Libre del Pueblo, si ellos mismos lo crearon, si ellos mismos lo financiaron. ¿Por qué? Y bueno, porque evidentemente se les fue de la mano. Decíamos que era un grupo de mercenarios que tienen tal magnitud y tanta estructura que se asentaron en las zonas más ricas, casualmente no. Se asentaron en las zonas más ricas de petróleo, que están en Irak y en Siria, que además son las zonas más ricas en petróleo de la zona, de Medio Oriente. Se asentaron allí, y ¿qué pasa? Atentan enormemente con los intereses petrolíficos de Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos bombardeó Irak en el año 2003 al gobierno de Saddam Hussein con el argumento de que tenían bombas atómicas, claro, y de que era, de que atentaba contra toda la población mundial, contra toda la humanidad. Bueno, finalmente ya todos sabemos que esas armas de destrucción masiva no se encontraron. Bueno, algo que es cierto es que ahora ellos se meten en Irak nuevamente para destruir al Estado Islámico. Bueno, ahora sí el Estado Islámico existe. Antes las bombas atómicas no existían, ahora el Estado Islámico sí existe. Claro. En eso tienen razón los norteamericanos. Pero ellos se meten con el argumento de que este Estado Islámico, que también se llama ISIS, que son las siglas en inglés del Estado Islámico, están matando iraquíes a mansalva. Están, además, con uno de los métodos más infrahumanos que existen. Ellos decapitan a nenes, mujeres y hombres cristianos por las zonas donde se han asentado en Irak. Entonces, Estados Unidos, con ese argumento, y sabemos que en realidad el trasfondo de esto son los intereses petrolíficos de Estados Unidos. Bombardea y bombardea, las sedes militares del Estado Islámico. Pero lo interesante de esto es que ellos siguen estando financiados por distintos estados árabes que a su vez son aliados de los norteamericanos, como es Qatar, como es Arabia Saudita. Entonces hay algo muy interesante, porque Arabia Saudita y Qatar, que son títeres norteamericanos en esa región del mundo, en Medio Oriente, siguen financiando al Estado Islámico, porque a su vez este Estado Islámico está luchando, está peleando, está combatiendo con el gobierno de Siria, que es uno de los pocos gobiernos que no son de Bashir al-Assad, que es uno de los pocos gobiernos que no son títeres de los Estados Unidos.
Entonces, ¿por qué Estados Unidos está bombardeando Irak y no Siria? Si en Siria también está el Estado Islámico, en la parte, como estaba diciendo, llega los límites hasta el día de hoy del Estado Islámico hasta Alepo, que era la segunda ciudad más importante de Siria. ¿Por qué entonces en Irak y no en Siria? Y bueno, porque efectivamente ellos quieren que se siga desgastando el gobierno de Siria luchando contra este Estado Islámico. Por otro lado, en Irak no. En Irak ellos controlan la zona. Si bien Obama hace años dijo que estaban retirando las tropas oficiales del ejército de los Estados Unidos, siguen estando tropas privadas. Las tropas privadas son mercenarios que siguen controlando ahí para cuidar los intereses petrolíferos en la zona. Pero bueno, es un tema realmente muy complejo que lo vamos a tratar a lo largo de los programas. Ya pronto vamos a tener un informe y como decías, vamos a intentar establecer una comunicación telefónica con Pedro Grieger, especialista en Medio Oriente, para, digamos, profundizar sobre todo. Y por último me gustaría decir que esta semana se conoció un video, todos lo deben haber visto, deben haber escuchado, porque recorrió todos los medios de comunicaciones las redes sociales mundiales, las redes sociales, está en todos lados este video, que es la decapitación de un periodista norteamericano, Foley, en manos de un yihadista, un integrante del Estado Islámico, que además es británico, o sea, mercenario. Bueno, dos cosas para decir sobre esto. El video fue comprobado, o sea, comprobaron la veracidad. Por la misma Casa Blanca. Por la misma Casa Blanca. Los mismos norteamericanos dijeron que ese video era real. Efectivamente era real. ¿Qué pasó inmediatamente de comprobar la veracidad de ese video? Obama salió a decir que van a ser, palabras textuales, implacables frente a este hecho de atrocidades que conmueven al mundo. Que conmueven al mundo. Y que el mundo está horrorizado. Yo realmente no sé si Obama hizo una encuesta mundial, si realmente el mundo está horrorizado por esto. Pero bueno. Es otra embestida sobre el territorio de Irak que a su vez intentan construir ese consenso mundial, que yo creo que lo han perdido bastante. Y a mí me parece curioso que Obama dijo que por la decapitación del periodista norteamericano, partiendo de la base que es real ese video, que lo decapitaron, que van a ser implacables frente a ese hecho de atrocidades, pero no se manifiesta con lo que está pasando en Ferguson. En Ferguson están matando a afroamericanos con un estado policíaco, digamos, si se quiere decir fascista, y que muchos analistas internacionales están pronosticando si el conflicto sigue en una guerra civil dentro del territorio norteamericano. Eso queda muy evidenciado con estos hechos que ha sucedido en Estados Unidos en Ferguson sobre la muerte de 2 negros. Que esto demuestra claramente de que el racismo no ha sido eliminado, sobre todo en Norteamérica. Sí, y con un presidente afroamericano, porque es el primer presidente... La faula de eliminar el racismo. Sí, es el primer presidente de la historia de Norteamérica afroamericano. Y el primer presidente norteamericano afroamericano en Estados Unidos, y no se manifiesta frente a estos hechos. Además, muchos analistas internacionales están igualando lo que está sucediendo en Ferguson con lo que era en pleno siglo XXI, en pleno 2014, con lo que sucedía en la apartheid de los años 60 en Sudáfrica. Pero bueno, ese es otro tema que también muy interesante y lo vamos a seguir tocando a lo largo del programa. Por último, me gustaría decir una cosita más sobre este video, que sirve como instrumento, el video de la decapitación del periodista norteamericano Foley en manos de un integrante del grupo del Estado Islámico. Me gustaría decir que sirve también como consenso, que en realidad el fondo de ese video es que es un instrumento que sirve como consenso en un contexto, digamos, mundial, donde Estados Unidos ha perdido hegemonía frente a nuevas potencias mundiales como Rusia y China. Recordemos que el año pasado Estados Unidos quiso intervenir
efectivamente hace un año, en agosto del año pasado, Estados Unidos quiso intervenir Siria y finalmente no lo hizo por la presión de China y Rusia. Pero más importante sobre este video que sirve como instrumento de consenso es tener la opinión pública a favor, claro. Y la opinión pública interna del mismo pueblo norteamericano para poder... Para las políticas norteamericanas, claro. La opinión pública es muy importante. Sí. O sea, mantener ahí... Mantener un consenso y una opinión pública para que ellos puedan intervenir con total impunidad por lo que dijo Barack Obama. El mundo está horrorizado, entonces el mundo está horrorizado. Ellos tienen la libertad para hacer lo que quieran. Habla en nombre, en nombre del mundo. Pero bueno, cerramos un poquito con estas cuestiones internacionales y nos metemos un poquito en el país. Sí, proyectando con lo que veníamos comentando la semana pasada, la situación de los despidos, las suspensiones que estuvimos abordando con Santiago Gándara. Habíamos mencionado la situación de dos empresas que estaban en crisis. Y no solamente que estaban en crisis, que también tenían un componente político importante. Pues en el medio hay conflictos gremiales, etc. Lear y Donnelley. Lear y Donnelley. Bueno, con Donnelley, la semana pasada estuvimos hablando que Cristina le había aplicado la ley antiterrorista, ley que finalmente el gobierno dio un paso atrás. O sea, una ley que fue cuestionada incluso por la oposición. Hasta incluso muchos... sí, manifestó que fue una confusión lo de la ley, algo realmente muy raro. Sí. Bueno, y esta semana Capitanich sobre Donnelley se juntó con los representantes gremiales y dijo que iban a resguardar la fuente de trabajo. Recordemos que eran 400 familias que estaban en la calle. También aseguró que la empresa iba a seguir existiendo y que la solución era o buscar un inversor extranjero o conformar una cooperativa en manos de sus trabajadores. Y por otro lado, la situación en el IRE es distinta, digamos. El pasado miércoles, este miércoles pasado, hubo una reunión en ESMATA. El ESMATA, como dijimos... El titular es Piñanelli. Claro, el titular es Piñanelli, es el representante gremial de los automotrices. Sí. Bueno, acá hay para remarcar, hay un fuerte conflicto gremial, como estuvimos hablando la semana pasada, que en LIR la comisión interna es opositora al gremio ESMATA. Sí, ¿no? sí. Como habíamos dicho, esta comisión interna está presidida por la izquierda. Bueno, ¿qué pasó el miércoles? ¿No? Finalmente el gremio del ESMATA, avalado por el Ministerio de Trabajo, avalado incluso llamativamente por los directivos de la empresa norteamericana, finalmente relegaron a la comisión interna que fue votada legítimamente por sus trabajadores. Esta, para mí, paradójicamente, porque hay que remarcar que durante la primera ola de despidos en LIR, Piñanelli no tomaba posición. No tomaba posición. Se había mantenido al margen. Sí. Esto claramente habla de que Piñanelli responde más a los intereses de la empresa y del gobierno que digamos, su representación que tiene que ser con los trabajadores. Bueno, y llamativamente, paradójicamente, presidió esta asamblea. Y otro elemento para remarcar sobre lo que pasó esta semana en LEAR fue que la fábrica estuvo nuevamente militarizada. Fue, como mencionamos... ¿1.500 efectivos? Sí, 1.500 efectivos entre gendarmería y la policía. ¿Dentro y fuera de la fábrica? Dentro y fuera de la fábrica, una muestra de meterle presión, digamos, a la comisión interna instituida, para que obviamente. Se politicen, sí, para... Fue como, la conclusión que uno puede, digamos, llegar frente a esto es que finalmente las familias se reincorporaron a los trabajadores despedidos, pero que tiene un costo todo. El Ministerio de Trabajo, el gobierno, digamos, los representantes del ESMATA, con Piñanelli a la cabeza, y los directivos de LEAR decidieron que, reincorporamos a los despedidos, pero dejamos la comisión interna fuera. Algo verdaderamente muy llamativo. Y esta semana también se registraron, solamente en el primer trimestre del año,
311.000 cierres de cuentas de sueldo, solamente en el primer trimestre, es decir, entre diciembre y marzo de este año. Y Capitanich dijo que no es un termómetro para medir la pérdida de empleo esto. Esto es realmente, es un poquito, pienso yo, un poquito de lógica. Se cierran 311.000 cuentas de sueldo en un solo trimestre. Capitanich dice que no es un termómetro para medir el desempleo, pero una cosa que se puede decir es que años atrás, cuando Hernán Lorenzino era ministro de Economía, festejó en su momento el aumento de cuentas de sueldo. Esto me hace recordar una anécdota cuando Patricia Bullrich, allá por digamos, los años donde gobernaba la Alianza, que era ministra, Patricia Bullrich, le preguntaron, ¿qué pasaba con los desempleados, con la gente que estaba reclamando trabajo? Ella manifestó que en realidad ahora la gente está saliendo a buscar más trabajo que antes. Ese era el tema, no es que había desempleo. Bueno, algo parecido a lo que está sucediendo ahora. Realmente sí es un termómetro para medir el desempleo, el cierre de 311.000 cuentas de sueldo en un trimestre, y que en los días siguientes, en estos días, se van a conocer las cifras del segundo trimestre. Y estos son datos del Banco Central, de ningún sector privado que está conspirando, son datos del Banco Central. Pero bueno, ahora en breve vamos a tener una entrevista con Miguel Solé, que se está doctorando en Economía, sobre, una de las cuestiones también más importantes que se extendieron durante toda la semana y ya viene de tiempo atrás, que es el pase de la deuda al Congreso. Un proyecto de ley realmente muy polémico que ha tenido, desde la oposición... Ya estamos en línea, me parece. ¿Ya estamos en línea con Miguel Solé? Buenas tardes. Sí. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Por favor. Miguel, estamos hablando un poquito sobre la ley de abastecimiento. Y yo te quería preguntar, concretamente, ¿para qué sirve la ley de abastecimiento para que nosotros entendamos? Bueno, en general, en todos los países existe algún mecanismo legal que permite que el Estado intervenga en casos de emergencia cuando no se consiguen elementos esenciales para la vida, como la alimentación, etcétera, etcétera. Nosotros ya tenemos una ley vigente, se está modificando, una ley del año 74, hay que ver qué sale de ahí. Eso le da un poder de policía muy grande a la Secretaría de Comercio Interior y le permite fijar multas que, según el proyecto que se envió, hay que ver si sale igual. Son importantes y no pueden ser apeladas hasta que no han sido pagadas. O sea, es un principio que hay en la impositiva, que es pague y después proteste, ¿no? Pero primero pague. Sí. Eso afecta a muchos y hay una reacción de los empresarios y comerciantes bastante adversa al tema. El tema es quién la aplica, en qué condiciones, y en una Argentina como la que estamos viendo hoy aparece un poco descontextualizada. Y yo te quería preguntar... No se va a producir más ni vender más porque haya una ley que... en un país donde no se respetan las leyes, ¿no? Yo te quería preguntar qué diferencias qué diferencias hay, teniendo en cuenta las diferencias también históricas entre la ley de abastecimiento del año 74 y la que se está planteando ahora. Y es que hoy no tenemos una ley nueva, hay un proyecto y hay que ver si no lo modifican. O sea, hoy lo único que hay es una discusión parlamentaria sobre el tema. Vamos a ver cuando salga la ley qué diferencias hay. En principio hay un alto poder que se delega, digamos así, en el Ejecutivo para el control de las actividades productivas y la provisión de mercancías a los ciudadanos, ¿no es cierto? Ahora, habrá que ver la ley cuando se sancione qué dice y después si se reglamenta, cómo se reglamenta, etcétera, etcétera. O sea, todavía es muy pronto para oponerse, salvo ideológicamente. Todos los que tienen bienes y empresas ideológicamente no quieren que el Estado los controle y ya se están oponiendo, aunque no conocen la ley. Y
¿Qué pensás del proyecto, corriéndonos un poquito sobre este proyecto de ley de abastecimiento, sobre el proyecto de ley que el gobierno enviará al Congreso, digamos, para posibilitar el cambio de jurisdicción y poder pagar en la Argentina a los bonistas que ingresaron al canje? Hay discusiones entre la oposición, algunos que están a favor, otros en contra. Además, bueno, el juez Griesa manifestó que es ilegal. ¿Vos qué pensás? Yo creo que es técnicamente es la apertura de nuevo del canje de deuda. O sea, Argentina va a tener que plantearle a todos los que tienen deuda argentina un cambio en las reglas del juego, porque a partir del fallo en Estados Unidos se desata una cadena de consecuencias que pueden hacer imposible de pagar o muy oneroso para el Estado argentino pagarla. No solo a los fondos buitres, sino un montón de consecuencias que surgen a partir de ese fallo. Entonces, ante una situación así, es normal, los países agarran y, bueno, plantean a sus acreedores y miren, así no les vamos a poder pagar, les ofrecemos este abanico de posibilidades y, bueno, los acreedores siempre prefieren cobrar algo antes que no cobrar nada, así que esas cosas se negocian. Lo que es raro en esta situación es que, o sea, me parece que técnicamente está bien lo que están haciendo. Lo que es raro es que no se ha hecho una oferta razonable y atractiva para los acreedores nuestros. Al contrario, los están puteando. Claro. Tratan de chupar sangre. Bueno, va a ser difícil convencer a esa gente que acepte nuevos bonos de la Argentina, ¿no es cierto? Miguel, José. Y el cambio de jurisdicción tiene un detalle, que hay inversores que no pueden invertir si no está cedida la jurisdicción para que se litigue en el mercado de Nueva York. Entonces, ahí tenemos gente que hoy tiene bonos argentinos, que si le dicen, miren, vamos a atenernos a la justicia argentina, ellos por sus estatutos no pueden invertir. Es complicado el asunto. De todas maneras, el proyecto lo que dice es, entre otras cosas, cambia el agente fiduciario, que en vez de ser el BONI, el Bank of New York, va a ser el Banco Nación, que tiene sede en Nueva York. O sea, no necesariamente van a tener que venir a cobrar a bancos argentinos. Pero el tema de la jurisdicción legal no se hace porque son vendepatrias los que firmaron los bonos en su momento, se hacen porque así se consigue plata más barata. Claro. Porque los que te prestan la plata confían más en ese mercado, que es el mercado financiero más importante del mundo, que en una justicia que tiene a tipo como Yarvide, ¿no? Miguel, es así de claro. En caso que la justicia norteamericana, como dijimos, Griesa dijo que manifestó que esta ley es ilegal, y en caso que digamos no acepten esto, creo que había una figura que era de desacato. Esto, sí, no tengo idea yo qué puede pasar. Claro, ¿qué puede pasar? Lo concreto es que Argentina no va a poder operar en el mercado de deuda voluntaria de Estados Unidos. ¿Y hay algún antecedente? Un espacio que es el más importante del mundo. ¿Hay algún antecedente? No, hay antecedentes. Yo pensaba hoy, por ejemplo, los rusos con el default, los ecuatorianos que también tuvieron default, lo que hicieron en vez de pelear a los buitres, hicieron lo mismo que los buitres, compraron la deuda al 10%. Claro. O sea, hubiéramos sido menos ideológicos y más prácticos, y hace 5 o 6 años atrás hubiéramos podido rescatar gran parte de esta deuda que ahora nos está haciendo caer toda la negociación, no solamente el 7%, sino prácticamente toda la que se hizo en los años 2005 y 2010. Así que pensaba eso, o sea, estas cosas hay que resolverlas, y cuanto más se tarda, siempre salen más caras. Claro. Eso es lo que se sabe. Ahora, yo igual me pongo en la piel de los negociadores, o sea, me resulta muy hipócrita criticarlos desde afuera. Ellos están haciendo lo que pueden, no les está saliendo bien esta última parte, pero bueno, son los que tienen la responsabilidad de tratar de resolverlos y hay que apoyarlos con la mayor solidaridad posible. Después habrá que ver, hay un proyecto en el Congreso, vos fíjate que si el proyecto no pasa al Congreso,
el Ejecutivo va a decir, bueno, la culpa lo tiene el Congreso, porque nosotros mandamos el proyecto y no lo aprobaron. Te saco un... como la 125, ¿entendés? Sí, sí. Va a ser un razonamiento así. Y si se la aprueba el Congreso, bueno, van a tener un instrumento que veremos cómo lo utilizan. La Argentina necesita, por su situación actual, y el déficit fiscal que tiene, y la política que este gobierno sigue, que es no disminuir el gasto, bueno, financiarlo. Y para financiarlo, cuando no tenés recursos propios, hay que pedir plata prestada, no hay otra forma de financiarlo. El sábado pasado le preguntamos a Gándara, a Santiago Gándara, cómo veía el país en relación a los despidos y las suspensiones. Pero en términos económicos, me gustaría preguntarte, digamos, ¿cómo está el país? Teniendo en cuenta que el INDEC dice... ¿Estamos en recesión? Claro, el INDEC dice que no hay recesión, pero de sectores privados afirman que sí hay. No, hay recesión. Hay recesión. Y es más, somos el tercer país del mundo, ojo, del mundo, con mayor que inflación. este año no va a crecer. No va a crecer. Hay solamente 3 países en el mundo que no van a crecer. Los demás, poquito, mucho, el 0,5, el 0,3, pero van a crecer. O sea, esto no funciona así. ¿Vos creés que...? Tenemos la moneda que se ha devaluado más en el mundo, salvo 2 países, que también estamos terceros, hay medalla de bronce en devaluación de la pérdida del poder del peso. Sí. Evidentemente esto no está funcionando. Sí. Y los problemas centrales son esos, la inflación, la pérdida de riqueza. La riqueza se genera trabajando, si no hay trabajo no se genera riqueza. La destrucción del empleo. ¿Querés gastar más? Sí, sí. La inflación, me gustaría preguntarte, bueno, que todos sabemos que perjudica siempre a los que menos tienen, porque una familia... A los que tienen pesos perjudica. A los que tienen pesos. Si una familia que tiene un ingreso, un salario acotado, con la inflación, bueno, le carcome ese tipo de ingresos. Pero en términos macroeconómicos, ¿en qué perjudica la inflación? Hoy en día se dice diferentes sectores privados se dice que hay un 40% de inflación, y uno de los países más altos de inflación del mundo. El tema de la inflación en el mundo se resolvió. Salvo Venezuela y Argentina, creo que algún país africano no tenemos. Y Bielorrusia inflación. Creo que también tiene alta inflación. Bueno, Bielorrusia, son pocos los países que tienen. Y en general la pérdida del valor del peso en relación a otras monedas. Eso genera que se pierda la relación entre los precios de las cosas, digamos. La inflación es eso, vos tenés cosas que comprabas con algo y ahora ya no podés comprar más porque no te alcanza. Y el mayor prestador, el mayor dador de crédito es el trabajador, porque trabaja primero y cobra después, a la quincena, al mes. Sí, sí. Entonces vos pactás un sueldo, pero cuando cobras no te alcanza para comprar lo que comprabas cuando empezaste a trabajar. Claro. Es una transferencia de recursos. En eso hay toda una puja distributiva entre el capital concentrado, es cierto, eso, y los consumidores, que son los más débiles de la cadena. Pero también hay una actitud de no querer ajustar de este gobierno, que bueno, cuando le falta plata imprime más. Claro. Entonces, abundan más billetes. Mirá, si vos tomás la masa monetaria, es decir, todo el medio de cambio que hay circulando en el país, y lo dividís por las reservas que tenemos, te da 14, que es el precio del dólar negro. Claro. Siempre pasa eso, más allá de que no exista la convertibilidad, ¿entendés? Sí. Las cosas se van ajustando. De vos imprimís más billetes, bueno, cada día vale menos el peso. Claro, una evaluación. Entonces, el único que no ajusta, el trabajador ajusta. Claro. El empresario ajusta. El comerciante ajusta porque vende menos. Despide gente, porque trabaja menos, esa gente se queda sin trabajo. El único que no ajusta es el gobierno. Porque le falta plata. Vos sabés que empezó un presupuesto con, mirate una cifra un poco grande, 800.000 millones de pesos era el presupuesto para este año. Sí. Ya estamos en 1,2 billones, o sea, millón de millones. Lo aumentaron en 400.000 millones. Claro. Y eso no es que aumentaron los recursos apenas están rozando los 100.000 millones anuales. Mensuales, digo. Miguel, o sea, se va achicando el panorama. No, Miguel, nada más agradecerte por atendernos
atendernos y bueno, por darnos Es medio aburrido esto, pero espero que hayan entendido. No, sí, es aburrido, pero es interesante aprender y ir metiéndonos un poquito en el tema porque son, digamos, una de las cuestiones que más se están tocando en este año. Hay que tratarlo. Y hay que tratarlo. Así que muchísimas gracias, No, Miguel. gracias. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Chao, hasta luego. Bueno, ya Ahí estamos, sí, con Miguel Solé, que es consultor privado, se especializa en administración pública y se está doctorando en economía, hablando un poquito sobre la ley, el proyecto de ley de abastecimiento, el pase de la deuda al Congreso y bueno, un poquito el panorama general económico del país que estamos Igualmente viviendo. vamos a seguir ya, para el próximo sábado vamos a seguir todos estos temas, a ver cómo se resuelve. Así que ya se nos fue el programa, nos quedan 10 minutos, tal vez los extendemos un poquito más. Escuchamos un temita y ya nos metemos con la situación acá de la Biblioteca Obrera y su cierre. Bueno, acá estamos con Adrián Merlot sobre la situación que pasó esta semana con el intento de clausura de la Biblioteca Obrera. ¿Cómo andas, Adrián? ¿Qué tal, chicos? Y más o menos, porque siempre me pasa lo mismo. Después de escuchar a Miguel Solé o leerlo, siempre me pongo de mal humor. Siempre tengo ese problema, así que les pido disculpas. ¿Cómo están? Perfecto. Bien, ¿y vos? ¿Por qué te pones de mal humor? Y porque escuchar a un neoliberal, a un tipo menemista de los años 90, hablar sobre temas actuales y dándole preponderancia a gente como él, uno de la banda de los Pampeanos, medio como que no. ¿Vos tenés algún análisis económico? No, simplemente un análisis sobre Miguel Solé. Vamos a dejarlo ahí. Ya habló él, ya se expuso él, yo vengo a hablar de otra cosa. Estuvimos a Santiago Grande la semana pasada. Está bien. Bueno, vos sos integrante del Centro Cultural de la Biblioteca Obrera, Casa del Pueblo. Casa del Pueblo, sí. Casa del Pueblo, exactamente. Bueno, ¿qué está pasando allí? Lo clausuraron el sábado pasado, ¿no? El sábado pasado, sí. Sí, ya había habido varios intentos de clausura, algunos llamados de atención desde la municipalidad. Más allá de lo que ha pasado en estos últimos días, que un poco desde los medios y un poco desde impulsados de otros lados se le ha dado como importancia a la cuestión con los vecinos. Pero a mí me parece que hablar de los vecinos es válido, por supuesto su reclamo es válido, los entiendo, supongo que el hartazgo los ha llevado
a tomar este tipo de medidas, a mandar esa carta famosa. Eso se quejan concretamente de los ruidos. De los ruidos, sí, y los entiendo. La carta que mandaron a los medios era un poco exagerada, decía que... Claro. Bueno, Sí. que encontraban droga en el piso, bueno, cosas absurdas. Sí, claro. Pero bueno, yo los conozco, los vecinos, bueno, sobre todo a dos que tengo buena relación, pero me parece que hablar sobre el tema de los vecinos, que si bien es Eso entendible, se puede resolver, es irrelevante, Sí, digamos. sí. Acá está clarísimo que hay una necesidad, por un lado, de la gente, de los artistas, de los vecinos, de que existan lugares como la biblioteca, de que existan centros culturales independientes, que se autosustenten, porque es un poco de los problemas. La clausura viene de que la municipalidad dice que hay que inscribirse como negocio nocturno, un salón de fiestas, Claro. y eso nunca fue la intención de la biblioteca, sino convertirse en un lugar alternativo a los que ya existen, ya sean los centros culturales oficiales. Pero el motivo concreto fue los ruidos. Los ruidos según los vecinos, pero la clausura viene con que Claro. no tiene habilitación La para hacer... reglamentación. Claro, la tratan de como si fuera un bar, y no es Claro, un bar. no es un Entonces, digamos, por eso, lo de los vecinos, si bien es lo que se ha manifestado, no creo que sea el punto No, no el principal tema de la de fondo, discusión. claro. Sí, No, es, digamos, los recelos que por ahí ha levantado, una política que viene desde la municipalidad y desde la provincia, inclusive, donde lugares como este, ya ha habido otras experiencias. Claro, ya hay antes. antecedentes, son las Hay políticas culturales de la Efectivamente. municipalidad. Pasó bueno, hace un tiempo atrás con los chicos que están en la Plaza Oliver. Efectivamente, la O sea, feria de alimentos, sí, sí. bueno, y hace un par de años atrás, bueno, mismo el colectivo de la Casa Tomada, bueno, otros Claro, lugares. Yo recuerdo ya. una sala de teatro que habían armado en la zona de Quinta que también fue clausurada, digamos, o sea, no se puede ir en contra de los tal vecinos. No pueden aceptar, digamos, que hay otros espacios fuera, digamos, digamos, que tienen que ver con lo comercial, con lo económico. Tal con cual, lo porque mercantil, aparte- digamos, porque hay artistas que exponen sus trabajos, digamos, con toda la honestidad y dignidad, digamos, Sí, por para supuesto. todo el público. Bueno, son las políticas del gobierno Bueno, municipal, y la cultural. biblioteca un poco, digamos, llegó a eso, digamos, nosotros los que estamos ahí, digamos, era una construcción colectiva, digamos, no había un encargado, no existe ni jefe ni empleados, porque primero no es un negocio, ninguno de nosotros cobraba un peso. Siempre intentamos, o sea, en la carta esa de los vecinos, o no me acuerdo quién, decía que nosotros cobramos entrada y... Bueno, he escuchado tantas barbaridades, que nunca cobramos entrada. Solo una sola vez cobramos entrada, que fue cuando nos robaron todo, o sea, la consola y la computadora, que era lo único que tenía adentro. Todos los artistas que se habían sentido parte del lugar dijeron, bueno, che, vamos a hacer una noche en la que tocamos todos. Me acuerdo que tocó Paraní, fue Juani de Pian. Sí, bueno, ahora se me van de la mente. ¿Qué León Gamba. ¿Qué tipo de actividades realizan? Bueno, porque hay que recordar que la biblioteca tiene 100 años. En el lugar funciona hace 90, pero tiene 100 años. Y durante muchos años estuvo cerrada por ya sea mala praxis, por olvido, por diferentes maneras. Y nosotros nos fuimos arremando de a poquito a un lugar que ya se llama la atención desde afuera. Estaba tirado, sí. tanto la biblioteca como el espacio. Y lo primero que intentamos hacer fue darle vida. Reactivar la biblioteca y que se convierta en un lugar de todos. Ahí se les brinda el espacio a talleristas, dibujo y pintura a cargo de Tiki Yeramono, guitarra, tango, bueno, ha habido otros de cine, bueno, hay cine para chicos ahora. Durante la semana funcionan los talleres y durante los fines de semana, por lo general, siempre hay actividades. Claro. Es más, hay fechas hasta noviembre pedidas, o sea que es una necesidad clara, porque los artistas seguramente, para ir a tocar a otro lado, a los que sí lucran con la noche, lucran con el arte, tenés que pagar sonidista. Y nosotros, digamos, le dábamos la entrada era de ellos cobraban la entrada si querían, si no, no. Y de hecho, se sentían parte del lugar, porque era de ellos. Ellos ponían la hora, la forma. Si bien, volviendo a lo de los vecinos, que no es el punto central, si bien ha habido errores de parte nuestra, de, no sé, estar hasta muy tarde, etcétera, no creo que sea el punto. No, claramente no, ese no es el punto. Y desde la asamblea, porque digamos, a partir de esta clausura se ha juntado un montón de gentes que quiere a la biblioteca y que siente la necesidad de esto, bueno, se ha planteado, digamos, es necesario proteger los lugares así, fomentar lugares así, porque digamos, la biblioteca, yo no sé cuánto durará, pero digamos, es un proceso.
digamos. Viene de otras experiencias, esta es una experiencia actual y ojalá haya otras, porque es necesario. Y nosotros estamos pidiendo una legislación para centros culturales que no existe y que obviamente no... Sí, son las deudas que tienen muchas veces digamos, los gobiernos con lo cultural, digamos. Sí, claro. A ver, es difícil no establecer una analogía con Macri en Capital, ¿Viste? Hay un fuerte enfrentamiento con esos sectores. Sí. Esta semana, el miércoles, estuvimos en una reunión con algún representante. Sí, en realidad, bueno, como vienen dos partes, o tres cosas funcionan en la biblioteca. Los integrantes del Partido Socialista Auténtico fueron a reunirse con Sevilla. Por cuestiones obvias, digamos, es un clausurar un partido político tiene un peso específico, digamos, y es todo un tema, porque claro, más allá de que funcionen varias cosas ahí, digamos, también es discusión política. El dueño del lugar, digamos, es el partido. Yo no formo parte del partido, pero entiendo, por supuesto, el reclamo, me parece una aberración. Entonces, digamos, los reclamos se han juntado y se han encarado solos. Yo no fui a esa reunión, pero... ¿Y qué tipo de salida le ves a todo esto? Digamos, ¿ustedes se han manifestado? ¿Qué han hecho frente a esta clausura? Bueno, por asamblea fue todo esto muy rápido, digamos, obviamente brindar el apoyo al espacio, plantear la necesidad desde que del Estado se proteja los lugares así, se fomente los lugares así, llegar a un acuerdo para la biblioteca pueda abrir de nuevo y seguir con la lucha, digamos, porque para fomentar lugares nuevos así es una necesidad que existe y la asamblea se va a volver a reunir y es probable que se plantee armar algún proyecto de ley o alguna cuestión así, pero en principio es reabrir la biblioteca. Así que, bueno, ya estamos terminando el programa, así que, Adrián, te agradecemos que... Ya son las 7 y, bueno, nos hubiera gustado seguir hablando un poquito más sobre esto, pero se nos fue el programa. No, bueno, pero vamos... Culpa de Soler. Te arruinó el sábado. Pero vamos a seguir tratando este tema, cómo sigue todo esto, si presentan un proyecto, digamos, de ley, si se abre nuevamente la Biblioteca Abrera, que como estaba diciendo es un centro cultural necesario en esta ciudad, bueno, y en todas partes también. ¿Hoy está funcionando? ¿Ahora? ¿Esta noche tiene actividad? Claro. No, está cerrado. Así que bueno, nuevamente te agradecemos, Adrián, por estar aquí. Y bueno, nos despedimos. Tenemos el personaje ilustre. Tenemos el personaje ilustre de la semana que seleccionamos nosotros. Sí. Nos despedimos y nos vemos escuchen la grabación, por favor. Nos vemos el sábado nuevamente a las de 18 a 19 horas por la 95.1, si no por internet en Radio La Tosca. Sí, y tenemos página de Facebook ahora, la semana pasada lo erramos en lo comunicacional. Sí. Hora liberada en la página de Facebook. Así que, bueno buenas tardes y chao. Transcurría en Argentina el año 1962. Nace un 3 de febrero en Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires. Nuestro nuevo héroe, cuyo trabajo en estos tiempos es preponderable. Son tiempos de una sociedad moderna y compleja. Son tiempos democráticos, de justicia y libertad. Así que actuamos rápidamente con la Gendarmería y con la Policía Federal para evitar que hoy sea un día normal en cuanto a la entrada y salida. Pero este hombre es quien tiene la cura a todos los males que alteran el orden natural y público. De carrera militar. Planificación permanente de violencia que tienen las organizaciones de izquierda. Pero mejor es karateca, un combatiente contragolpeador. No voy a decir que apelamos a la razonabilidad porque son totalmente irracionales, siempre hacen exactamente lo mismo y cada vez con más violencia. Hombres aptos si los hay, de oficio doctor en Defensa Nacional. Pasó por el Senado y Desarrollo Social. Pero estos delincuentes menores, en cuestión de segundos, pasan a ser asesinos. Aunque sin duda y demostrado está que su mejor labor es en seguridad nacional. Durante este fin de semana hemos detenido más de 60 delincuentes extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir. En Río Turbio, Santa Cruz, fue asignado buchón durante huelga minera. Ante las cámaras de televisión es un ágil negociador. Y a los inmigrantes limítrofes pretenda deportar. En 2012 desalojó desocupados y llevó a 65 detenidos a Campo de Mayo. Mirá, allá en el cielo. ¡Un helicóptero! ¿Quién es? Es Bernie. Es Super Bernie.